Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, buenas tardes. Qué lindo que está. Mire, no pasa nada, pero pasa de todo. Esto es lo que está ocurriendo en el Congreso por estos días, aquí en la Cámara de Diputados, y nosotros estamos para contarles todo y mucho más. ¿No es así, Daniela? Sí, exactamente. Buenas y el tardes. Congreso está formando parte, digamos, por de el costado, campaña, ¿no? está formando, Claro. sí, de la campaña y de todo el desastre mediático que hay con las entradas a Olivos, las entradas, salidas. Estaban también metidos algunos diputados, hay algunos conflictos, así que vamos a estar charlando un poco de eso también. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, Edu, muy ¿Qué bien, decís? muy Fernando bien. tiene información. Siempre. Hay información. Ya nos va a contar. Bueno. Después que cuente o no cuente es otra historia, ¿viste? Hay información. Pero... No, la información que tenemos es para contar. Bueno, es para contar. Bueno, muy bien. Está el diputado Mena en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Digo, está compleja la campaña, se mezcla todo con todo, pero me parece que ya algunos volcaron y fueron al barro, ¿no? Demasiada exposición y de la fea, cuando la Argentina necesita otros temas, Gustavo, me parece. Sí, bueno, también hay percepciones que dependen mucho del lugar del país. Es cierto que hay en los distritos grandes o la percepción que tienen ustedes con esa agenda tan cargada y con la atención puesta en algunos distritos. Debo decir que acá tenemos una campaña que ha empezado intensa, pero respetuosa, y yo soy partidario de eso, ¿no? Porque creo que sobre todo se lo debemos a la ciudadanía, al que tiene que decidir, que se supone que lo tiene que hacer en base a propuestas, a las miradas que tienen los candidatos. Así que bueno, siempre creí eso. Lo que quiero decir es que a veces no hay que traspolar, no hay que cometer el error de traspolar las cosas que pasan, como se dice, a nivel nacional, que en realidad no es nacional, es de capital o de provincia de Buenos Aires, al resto del país. No en todos lados las cosas funcionan así, y al menos acá en Chubut, por el momento, las cosas transcurren y cuénteme, Mena, en medio de ese respeto y de esa necesidad y de esa relación con la gente, ¿qué se solicita desde aquel lugar de la Argentina, de Chubut? Porque ahí sí tenemos temas transversales, ¿no? Sí, ahí, a ver, el tema de la economía es una preocupación, entiendo, uniforme. En Chubut tiene el plus del problema que viene arrastrando el Estado provincial, que eso agrava una situación con la inflación, pérdida de poder adquisitivo del salario, esa desesperanza que hay en todos lados por el hecho, sobre todo con la gente más joven, que no hay inserción laboral, que termina siendo el empleo público en la municipalidad o algún plan la salida. Eso genera mucha desazón, mucha frustración. Es parte de lo que tenemos que revertir. También tenemos acá un problema con los servicios públicos, sobre todo en los pueblos del interior de la provincia, que están aislados del sistema interconectado nacional, entonces tienen recurrentemente problemas de energía eléctrica. Eso conlleva los problemas de agua. Estamos ahora con una crisis hídrica muy importante y que se va a agravar cuando venga la primavera, el verano. De hecho, no hemos tenido invierno, no ha nevado, los registros de lluvias están por la mitad de lo que es promedio para esta época del año, y eso impacta en las cuencas del río Senguer, del río Chubut. Tenemos una situación compleja, pero yo sobre todo lo que palpo es que hay desesperanza y que hay decepción también con lo que ha sido el desarrollo, la gestión económica del actual gobierno, que vino con la promesa de mejorar lo que nosotros habíamos hecho mal, y en realidad nos hemos metido en un pantano que estamos con todos los indicadores peor, ¿no? Pobreza, inflación, caída del PBI, y eso genera mucha preocupación. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Bueno, el diputado es uno de los que finaliza el mandato y va por un nuevo periodo, otros 4 años. ¿Cómo se dio la conformación de Juntos por el Cambio en Chubut? ¿Y qué espera para la nueva conformación de Juntos por el Cambio a nivel nacional, digamos, a partir de diciembre? Porque hay muchos nombres que no van a estar, vienen muchos nombres nuevos. ¿Cómo ve ese futuro? Bueno, acá hemos ampliado el frente electoral, la coalición, al radicalismo y el PRO. También, de alguna manera, la coalición cívica. Lo que ocurre que acá no tiene personería, pero sus dirigentes participan activamente. Hemos sumado un partido provincial, el Movimiento Polo Social,
con lo cual hemos potenciado la integración del Frente Electoral. Tenemos en competencia 3 listas y bueno, en eso estamos, en una PASO que tal vez, como hacía tiempo no ocurría, va a ser una verdadera interna. La estamos transitando en este inicio, como decía recién, con mucho respeto. Y bueno, con esa expectativa de que la Cámara de Diputados que viene pueda concretar toda una agenda legislativa que en parte hemos propiciado nosotros, que creemos o creo que estamos con cosas pendientes, ¿no? En materia energética, en renovables, en el hidrógeno verde, que es un proyecto con el que vengo insistiendo, también en el tema de la ley ovina, del cual hemos hablado muchas veces con ustedes, proyectos vinculados a la pesca, que para la Patagonia es central, porque tenemos acá el 70% de los desembarcos y de las capturas. En fin, yo realmente lo que espero es que el nuevo Congreso pueda tratar esa agenda, pueda tratar la agenda institucional, ley de boleta única de papel, ficha limpia, mejorar el mecanismo de iniciativa popular, cubrir de una buena vez el cargo de defensor del pueblo, que es una misión que tiene el Congreso y llevamos más de 10 años de vacancia de ese cargo que está previsto en la Constitución. No es poca cosa eso, ¿no? Uh-huh. Hemos propuesto hace pocos días una ley de ética pública que reemplace a un régimen vetusto como el de los 90 y que lo podamos poner a tono con los estándares de la Convención Americana y de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Yo creo que hay un montón de temas. Ahora, diputado, perdón la interrupción, ¿no? Pero todo esto que usted plantea, no solo lo que se viene discutiendo, sino lo que sería necesario para la economía, entre otras cosas, depende de cómo quede conformado el nuevo Congreso, ¿no? Porque si hay mayoría en las 2 cámaras del oficialismo, mucho de eso que usted plantea me parece que va a quedar para el recuerdo. Bueno, esa es la discusión central en estas elecciones, ¿no? Sobre todo en diputados. Lograr evitar esa hegemonía del oficialismo que le haría muy mal al país. Hay un dato que no es casual. La debacle del PBI argentino sostenida empezó en el 2011, que fue cuando el kirchnerismo se alzó con una hegemonía muy importante, con la oposición fragmentada. Digo el kirchnerismo porque fue el kirchnerismo, pero podría decir cualquier otra expresión política. Creo que eso no le hace bien al sistema. Y mucho menos cuando hay tentaciones, digámosle, autoritarias, como puede ser el exceso de gobierno por DNU, el alineamiento internacional que tiene el actual gobierno. Entonces me parece que estas elecciones son en términos institucionales muy trascendentes porque van a definir cómo se conforma el poder, qué límites le puede poner el Congreso al Poder Ejecutivo, por dónde va a pasar la agenda. No nos olvidemos que hay 2 leyes ahí que están acechando, 2 proyectos que pudieron frenarse en diputados, pero que en el Senado salieron como por un tubo, que son la reforma judicial y la reforma del Ministerio Público Fiscal, que son 2 leyes graves, son 2 leyes que alteran el funcionamiento de un poder del Estado y de un órgano extrapoder, que tienen que ver no solo con el juzgamiento y atribución de pena a los hechos más graves, sobre todo a los vinculados a la corrupción, sino que también tiene que ver con cómo vamos a modelar esos poderes, si lo vamos a usar para hacer justicia o para perseguir la disidencia. Me parece que eso también está en juego con esos 2 proyectos y la verdad que sería muy peligroso para el sistema democrático que el oficialismo se alce con mayoría propia en diputados porque no me cabe ninguna duda que ahí avanzarían con esos 2 proyectos. Claro. Gustavo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Gustavo, a ver, por un lado está el futuro de la Argentina a nivel nacional, que lo va a dar las próximas elecciones. Mirando puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio, esta elección también marca quiénes van a ser los liderazgos políticos, pensando desde Juntos por el Cambio, pensando en de aquí a 2 años la elección presidencial. Digo, porque ahí el radicalismo viene con una fuerza como para marcarle la cancha de una manera importante al PRO principalmente. Sí, entiendo que de alguna manera esto va a ir configurando cómo va a ser la relación de fuerzas dentro de nuestra coalición, de qué forma podemos lograr que
bueno, que se supere ese déficit de la etapa anterior, ese rol reivindicado por el expresidente de que era una alianza electoral y no programática. Nosotros tenemos que ir a una alianza de gobierno. Y obviamente para el radicalismo esto es un desafío porque lo pone en esa discusión, ¿no? Nosotros estamos convencidos que Juntos por el Cambio necesita más radicalismo, necesita más protagonismo del radicalismo. Tiene hombres y mujeres que tienen una trayectoria política y una capacidad de generar liderazgo y transformaciones muy importante. Por eso es tan decisiva también la PASO en la provincia de Buenos Aires, pero también las que se dan en otros lugares del país, ¿no? Que de alguna manera replican esa competencia. Me parece que es sano, me parece que sirve para saber dónde estamos parados y para poder también incorporar a la agenda cuestiones que el radicalismo trae desde su fundación, ¿no? Hace ya más de 100 años, como es el respeto por el sistema democrático, la justicia social, la educación pública, valores que tienen que ver con la esencia misma de nuestro sistema de gobierno y que lo expresamos, ¿no? Y lo expresamos con ese sentido federal que tiene el tener, como se dice, un cura en cada pueblo, ¿no? Tener ese despliegue territorial tan importante. Así que vamos con esa convicción a esta elección y con todo el respeto por el adversario interno y con reglas de juego claras. Me parece que va a ser un dato político interesante el resultado. Y Mena, cuando algunos curas nuevos, no dentro del partido, pero por lo menos públicamente sí le faltan el respeto a la interna, hablo de Manes concretamente, lo que pasó aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo sintió? Porque no es un exabrupto, porque lo dijo una vez, después dijo otra cosa, después otra, y del otro lado la respuesta, o sea, y tienen que llegar a, bueno, vamos a reunirnos y firmar un código para ver, qué sé yo. No, pero no me pareció un exabrupto. ¿No? Creo que él lo explicó muy bien. Que si estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, ojo con los impuestos de la ciudad de Buenos Aires, no se lo gasten en la provincia. Claro. Me parece que está puesto como algo, como una aspiración lógica. Justamente estas leyes que hablábamos recién, ética pública y demás, tienen que ver con eso, con no confundir los fondos públicos con los de campaña, con los privados. Me parece que es una expresión que no hace un señalamiento ni una imputación. En todo caso... Bueno, pero después del otro lado le dicen de la misma... Bueno, guarda cómo debe estar la gente de la fundación, a ver qué va a pasar con ese dinero. O sea, hay ahí una situación. Por algo Carrió dice lo que dice y fue a la justicia, tengo entendido. Tan simple no fue, Gustavo. Digo, como para decir qué pasa. Me parece que no es un tema que tiene mayor trascendencia. Lo de la fundación no lo escuché. En todo caso, la fundación es un ente privado, ¿no? Son reglas distintas. Lo que no podemos es utilizar, y nosotros lo vemos, yo no estoy hablando de ese caso porque no lo conozco, pero nosotros vemos en muchas provincias cómo se usa, casi diría descaradamente, los recursos públicos para hacer campaña. El uso de aviones, el uso de vehículos del Estado, la confusión de la publicidad institucional con la propaganda, incluso utilizando, ustedes habrán visto, patrulleros, ambulancias que dicen gestión fulano de tal, como si ese patrullero, esa ambulancia se hubiese comprado con el dinero del bolsillo de ese gobernador o de ese intendente. Está muy afirmado eso en la práctica política argentina en muchos distritos. Con lo cual, mire, yo de alguna manera también lo he planteado, porque tengo un proyecto de ley presentado hace 1 año y medio que expresamente penaliza el usar, el emplear los nombres propios de los gobernantes en los actos institucionales o en los vehículos, en la cartelería de campaña y demás. Es decir, que es algo que nos pasa, ¿no? Claramente no es una cuestión extraña a la costumbre política argentina y la tenemos que combatir. Y no está mal tampoco que sea un eje de campaña. Ojalá discutamos estas cosas, porque hemos normalizado a lo largo de estos años, normalizado esto, que nos parece normal que un patrullero aparezca con una publicidad de una persona, o sea, de un gobernante. Es una locura. O que los estadios de fútbol digan gestión. Yo me acuerdo en la Copa América 2011, que fui a ver varios partidos al Estadio de La Plata,
había un cartel que decía Gestión Scioli, poniéndole nombre propio a lo que es un bien del Estado, una erogación del Estado. Así que creo que no está mal, en todo caso, discutirlo. Diputado, ahí vuelvo un poquito para atrás donde estaba hablando de la reforma judicial y del Ministerio Público Fiscal. El presidente hace algunos días dio pistas de que también tiene alguna intención de modificar algo del mandato de los jueces, de los periodos de trabajo de los jueces. Digamos, con esta modalidad lo avisa en un acto, después empieza a generar una discusión, proyecto no hay, pero lo ve en la misma línea si es que logran aumentar los diputados a partir de diciembre, que el Frente de Todos puede ir por eso también. Bueno, esos dichos fueron, creo yo, muy graves, ¿no? Tienen una trascendencia, en primer lugar, porque yo estoy convencido que la inamovilidad de los jueces, que era vitalicia hasta la reforma constitucional del 94 y hoy es hasta los 75 años, ahí requiere una reconfirmación senatorial, pero esa inamovilidad, vitalicia o casi vitalicia ahora, tiene que ver con una garantía, no es para el provecho del juez, es para que nosotros tengamos una garantía de justicia independiente. Si un juez tiene limitado su cargo en el tiempo, está expuesto a que lo remuevan en función de si al poder, al que sea, le gustan o no le gustan sus fallos. Esto está en las raíces mismas de nuestra organización constitucional. Entonces, la verdad que estar pensando en poner jueces temporarios, la verdad que da que pensar, ¿no? Y asusta en un punto. Pero además también hay una cuestión constitucional, que me llama la atención que el presidente haya dicho eso, porque esa garantía está en la Constitución, tiene jerarquía, rango constitucional. Es decir, que solo se podría alterar ese sistema reformando la Constitución. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. Esa expresión realmente, que imagino que habrá sido pensada, analizada, reflexionada antes de decirla, ¿qué nos está diciendo? ¿Que está en el programa del gobierno plantear la reforma constitucional? Bueno, entonces estas elecciones, si esto es así, y el sentido de una reforma constitucional sería o el que insinúan las reformas judicial y del Ministerio Público, ir para ese lado, bueno, estas elecciones entonces son todavía más relevantes porque creo que sería muy peligroso abrir esa puerta, ¿no? Así que yo creo que espero que sea algo dicho como un análisis o un pensamiento en voz alta y que no exprese realmente una intención de ir por ese lado. Gustavo, más allá de lo que es este tema de la campaña electoral y que cada uno de ustedes como candidatos, como frentes políticos, van y están transitando por estas horas, ¿se está pensando en la actividad parlamentaria en el medio de la campaña? ¿En algún momento tener alguna sesión o algunas reuniones de comisión? Y la verdad que sería lo deseable, ¿no? Ustedes saben que la agenda la maneja el oficialismo por una cuestión numérica. No estoy al tanto que esté programado convocar, pero yo espero que así sea. Tenemos leyes con dictamen muy importantes, entre otras la ley ovina que yo mencionaba recién, que venimos peleando para que se trate de una buena vez, porque es muy importante, sobre todo para la producción ganadera en Patagonia. Y como esa hay otros proyectos que la verdad que sería importante que la Cámara sesione. En medio de todo esto que estamos conversando está la pandemia, que por momentos parece que estamos ya como que la estamos despidiendo y por momentos como con mucho cuidado de luz amarilla casi roja por la variante Delta y por lo que ocurre en el mundo. ¿Cómo lo están viviendo allí en su zona, Gustavo? Bueno, ha habido un descenso de casos, como lo ha habido en el resto del país. Debo decir que la vacunación en Chubut ha ido a un ritmo importante. Leí ayer que hay ya casi 400.000 personas vacunadas. En muchas localidades se empezó hace 3 semanas o 4 con la vacunación a demanda, por ejemplo, sin turno. Rawson tengo presente ahora. Así que ha habido un descenso de casos y de muertes, gracias a Dios.
y esperemos que siga así. Es como dice usted, es algo con lo que hay que estar alerta, ¿no? Porque aparecen estas variantes y la cosa parece que vamos mejor y de golpe. Ha pasado incluso con los países, ¿no? Que a veces se ponía un país como modelo y al poco tiempo estaba explotado. Es una cuestión con la que tenemos que convivir, evidentemente, con todos los cuidados, más en esta campaña. Pero bueno, esperemos que realmente el panorama con el avance de la vacunación vaya normalizándose y eso permita normalizar la cotidianeidad, la vida, la economía. Hoy mejor dicho, hemos presentado, permítame que lo diga, un proyecto de resolución por la preocupación que plantean los guías de pesca, los lodges de pesca deportivos, que en la Patagonia es una actividad muy importante, que se nutre de turistas, vamos a decirle, o de viajeros que vienen casi el 100% del exterior y que dejan muchas divisas al país, trabajo, a un sector muy dinámico, a pequeñas localidades de la cordillera. Y bueno, y esta pandemia nos impide, y la forma en que la gestiona el gobierno, que no sabemos cuándo va a haber vuelos, cuándo van a poder empezar a entrar las personas no residentes en el país, cómo se podrían ir armando burbujas para asegurar esta actividad que se podría hacer porque se hace al aire libre, con pocas personas. Bueno, esta pandemia la verdad que nos limita en todo eso y ojalá empecemos a recuperar normalidad pronto. Y toda esa gente, ¿cuál es su actividad económica? ¿Changas? ¿Hacen otra actividad fuera del turismo? Porque no hay alternativa, ¿no? Por lo que cuenta. Y sí, la verdad que o tienen otros trabajos, claro. Es un trabajo de temporada, la temporada de pesca deportiva empieza el 1 de noviembre, mueve muchos recursos, directa e indirectamente, y la verdad que sí, que es muy difícil. El turismo no por nada ha sido el sector más golpeado, ¿no? El que ha salido más afectado, con cierre de hoteles, de bares, de restaurantes, de agencias de viaje de muchos años. Lamentablemente no se comprendió la necesidad de avanzar en una ley de emergencia turística. Nosotros lo habíamos propuesto, ni bien arrancó la cuarentena, en marzo o abril del año pasado, en realidad metimos el proyecto de ley, porque sabíamos que iba a ser el sector más golpeado, el que emplea más de 1 millón de personas, es el 4º o 5º complejo exportador de la Argentina. Es inevitable de alguna manera que salga golpeado, pero el Estado debería haber acompañado de mejor manera a todas esas pymes, a todas esas empresas, a todos esos trabajadores. Y estos son manifestaciones de esto, porque a veces uno en turismo piensa en el turismo tradicional, en los hoteles, pero hay, y lo decíamos en aquel momento, los guías de turismo, los guías de pesca, hay un montón de actividades, tal vez de no tanta escala, pero que se mueven alrededor de esa industria. Ahora, fíjese usted, cruzando la cordillera, los datos de Chile están dando un crecimiento económico previo a la cuarentena o a la pandemia, mejor dicho. ¿Por qué nosotros no? En situaciones, no digo similar, pero con una economía distinta a la nuestra, con otros tiempos, con otra inflación, con otras medidas, con otra política económica. Y ahí están, ¿no? Creciendo. Bueno, hay muchos países que ya empiezan a tener un PBI prepandemia, ¿no? Bueno, eso demuestra en todo caso que es inevitable que la pandemia golpee a todas las economías, lo hizo en todo el mundo, pero sí había alternativas de manejo de esa pandemia. No es cierto que a todos les fue tan mal. A nosotros nos fue peor que a la mayoría, y eso tiene que ver con las políticas que implementó el gobierno, con el modo que implementó esto, con la atención que puso en cuestiones que no eran las que debían ocupar el foco, como fue en su momento los intentos de expropiación, esto que hablábamos recién, claro, meter en la agenda la reforma judicial, gastarse un dineral en crear más de 100 juzgados federales nuevos, cámaras federales nuevas en el interior del país, una discusión absurda cuando el país se hundía por la pandemia y por la clase de cuarentena que teníamos, la reforma del Ministerio Público. Me parece que seguramente los gobernantes en Chile no tuvieron esa agenda, ni aquellos países que hoy tienen una situación pre-19 de marzo de 2020 en materia económica. Evidentemente se han hecho mal las cosas, ¿no? Y eso explica esta debacle, esta caída del PBI del año pasado del 9,9%, que es la más alta de toda la historia argentina. Gracias, diputado Mena, por su tiempo, muy amable, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, un saludo cordial. muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa muy breve y seguimos aquí en Diputados TV. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Desde que comenzó la pandemia, nosotros instrumentamos una serie de medidas que son realmente dinámicas y las vamos adaptando a la situación nueva que nos está tocando vivir. Desde los primeros casos que nosotros teníamos de COVID positivo, ya teníamos una serie de medidas que tomábamos en cada uno de esos casos para identificar eventuales focos y tomar medidas direccionadas para circunscribir ese foco. Hoy, esa información, gracias a Dios, la tenemos aquí dentro de la Cámara en un tablero que aparece donde nosotros tenemos qué cantidad de casos positivos tenemos, qué cantidad de llamados se hizo a su entorno, qué cantidad de procedimientos estratégicos diagnósticos se tomaron, y en esto entiéndase las PCR que se realizan por hisopado nasofaringio o por saliva, las inmunoglobulinas. Es decir, cada una de esas instancias a nosotros nos permite ir conociendo en forma actualizada cuál es el día a día de la incidencia de los casos positivos que tenemos. En ese sentido, estamos tranquilos, estemos tranquilos, nos estamos cuidando entre todos. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Sí vamos a tomar algo a casa? Dale. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Estaba ansiosa de venir, hoy estoy feliz, recontra feliz. Yo creí que con la edad que yo tengo iba a llegar mucho más tarde la vacuna y llegó antes de lo que yo creía, re bien. Juntarnos con toda la familia y celebrar la vida con todos ellos. Para mí la vacuna es una esperanza de vida. Es amor y es solidaridad. Me aferro a la vacuna porque quiero vivir bien. Mirá la emoción. Para mí lo más importante es cuidar la vida de los argentinos y de las argentinas. Nada es más importante en tiempos de pandemia.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Bueno, aquí estamos, leyendo algunos de los temas que tenemos en el día de hoy. Este tema de aporte de las señoras que no han aportado y a su vez tienen hijos y que van a recibir la jubilación, no deja de ser una novedad, ¿no? Sí, es una novedad, es un proyecto que bueno estaba a la espera de ser tratado y de ser debatido. La idea es asignar un reconocimiento por el tiempo que se le dio a la tarea de cuidado. Es algo que cada vez lo estamos viendo más, se está teniendo más en cuenta, es más valorado. Entonces, por ahí ese tiempo que No sé si lo expliqué yo, que van a poder jubilarse. Van a poder jubilarse tomando en cuenta. Cuando vos tenés 1, 2, 3 hijos, se te van a reconocer X cantidad de años por el tiempo que les dedicaste a ellos. Será años de aporte. Si a vos te faltan años de aporte, de acuerdo a la cantidad de hijos que tenés, se podría compensar para llegar a los 30. Incluso teniendo asignación universal por hijo. También están habilitadas para poder ingresar. Me está llamando Sofía desde nuestro móvil. Hola Sofía, buenas tardes. Hola. Hola Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes también bien. para todos los compañeros y compañeras, me alegro mucho, del piso y en consonancia con lo que estaban comentando, justamente el reconocimiento de aportes previsionales para todas aquellas mujeres de 60 años o más ya es una realidad. Salió ayer en el boletín oficial, fue afirmado también por la titular del ANSES, Fernanda Raberta, y claro, se van a reconocer por cada hijo o hija de 1 a 3 años por las tareas de cuidado, y por esa razón estamos en el despacho de la diputada nacional Jimena López, del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, para hablar sobre esta iniciativa, ¿no?, que se suma también a la batería de su bloque para reconocer derechos de más mujeres y además que se sigan, ¿no?, reconociendo las voces de todas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Sí, hola, buenas tardes Eduardo, y a los compañeros y compañeras que están en el piso. Esto sería parte de lo que es el plexo normativo de las políticas de cuidado. En esto de poder reconocer a aquellas mujeres que cuidaron durante toda su vida, obviamente a sus hijos e hijas, por fuera del mercado formal de trabajo, entendiendo que el cuidado es una forma de trabajo, en este caso informalizada. ¿Por qué? Porque las mujeres dedicamos más o menos, según el sector social al que pertenezcamos, 6,5 horas por día de trabajo en el cuidado y la reproducción de la vida cotidiana, decimos nosotras. No es solamente el cuidado de los hijos, es el cuidado y la reproducción de la vida cotidiana. Y de hecho, hay algo que nadie dice de esta medida, es que tiene que ver con poder medir el trabajo de cuidado dentro del PBI, que representa el 15%, representa casi lo mismo que la industria turística en la Argentina. Entonces, poder pensar que más de 155.000 mujeres en esta primera instancia reciban un beneficio que les permita computar años de trabajo informal, vamos a decirlo así para que se entienda, porque más allá de no tener formalizados los aportes, estuvieron haciendo algo que es trabajando dentro de su casa, y la posibilidad de compatibilizarlo con una forma de jubilación. Y de hecho, del universo que va a ingresar en esta nueva moratoria, si se quiere, o en esta nueva lógica que tiene que ver con reconocer años de cuidado por hijos o por hijas, 30.000 mujeres pertenecen y percibieron la asignación universal por hijo. O sea, hay un universo muy grande de muchas mujeres en condición de vulnerabilidad. Entonces, nos parece que es una política de avanzada, tiene mucho en común con las políticas y la legislación de cuidado que tiene en Uruguay, y creo que obviamente permite ampliar más todavía el universo de jubilaciones, que hay muchas mujeres que todavía no han podido acceder. Es compatible con lo que se conoce como jubilación de amas de casa, que también fue una iniciativa de nuestro gobierno, y me parece que hay que tener en cuenta que sirve justamente para poner en valor el trabajo que se ha conocido como amas de casa, como cuidadoras, de muchas mujeres, sobre todo de los sectores más vulnerables, que por diferentes motivos no han podido ser formalizadas, porque no estamos hablando de mujeres que no han trabajado, estamos hablando de mujeres que han sido históricamente informalizadas. Jimena, aquellas mujeres, creo que el tema más de casa, no pudieron completar el aporte, entonces se jubilan de todos modos y van completando de la misma jubilación. ¿Este caso es un modelo similar? Sí.
Es un modelo que tiene que ver, como vos decís, con este pago que se hace también con la jubilación de la deuda. Son compatibles los dos regímenes, de hecho está pensado que se puedan computar años de cuidado también en la moratoria de amas de casa. Y sí, la idea es poder completar los años que la persona en algún punto no aparecería con aportes en el sistema, con años de cuidados por hijos. Puede pasar que una mujer, por ejemplo, tuvo hijos o hijas, suspendió su actividad laboral formal, dejó de trabajar por fuera de su casa y se dedicó tantos años al cuidado. Bueno, esos años de cuidado le van a servir para computar al momento de su jubilación a los 60 años, que es una modalidad que a nosotras particularmente nos beneficia, porque muchas de nosotras salimos del mercado formal cuando empiezan a nacer nuestros hijos e hijas, ya sea porque optamos por un proyecto de familia, ya sea porque es una decisión familiar de que los chicos se críen primero en casa antes de ingresar a un sistema de cuidados institucional. Hay muchas realidades por las que una mujer deja de trabajar o porque se quedó sin trabajo. Entonces, poder pensarlo como una opción, el reconocimiento del cuidado, para mí es una opción de avanzada que ha tenido el ANSES con Fernanda Raberta a la cabeza. Y creo que realmente va a beneficiar a muchísimas mujeres. Pensemos que la primer moratoria que se hizo con el sistema conocido como jubilación de amas de casa facilitó el ingreso de 2 millones de mujeres al sistema jubilatorio. Y no todas pertenecían al sector más pobre ni más vulnerado. Las mujeres en general estamos muy atravesadas por la informalidad en el trabajo. Entonces, me parece que esto de poder pensar en también sumar los años de cuidado es una iniciativa que mejora la calidad de aquellas personas que van envejeciendo y que necesitan en algún punto dejar de trabajar y poder acceder a una jubilación, con el beneficio también de lo que representa PAMI hoy en día, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Daniela Mosetic la saluda. Hola, buenas ¿Cómo tardes. es el cómputo? ¿Es un año por cada hijo que se puede sumar? Es un año por cada hijo y creo que son 2 por cada hijo con discapacidad, también está contemplado, y 2 en caso de que los hijos y las hijas sean adoptados. Bien. ¿No había posibilidad de traerlo al Congreso eso? Porque también esta medida también implica dinero, digamos, desde cómo se plantea la jubilación y del aporte que se ponen los trabajadores, digamos, no, ¿por qué salió por decreto esta propuesta a 6 semanas de las PASO, no? Porque yo entiendo, a ver, más allá de la relación que hiciste con la agenda electoral, yo entiendo que las políticas públicas tienen que salir del Ejecutivo, no siempre las políticas públicas salen del Legislativo. A veces salen del Ejecutivo y para estructurarlas pasan al Legislativo, como pasó en su momento con la ley de cupo trans. A mí me parece que dentro de lo que estamos viendo como políticas de cuidado, Fernanda Raberta consideró que esta era una iniciativa que había que contemplar y una deuda histórica. Yo no sé si tiene mucha relación con lo electoral, creo que tiene más relación con empezar a pensar políticas públicas de mediano y largo plazo. Y esta deuda con las mujeres era una deuda histórica. De hecho, la presentación la viene haciendo en diferentes lugares, la hicimos hace bastante con los diputados del bloque, donde nos contó esta posibilidad. Y es probable, no sé si en lo inmediato, pero es probable que se pueda consolidar a través de una ley. Pero las políticas públicas pueden ser pensadas del Ejecutivo sin necesidad de que se estructuren en una ley. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la dinámica de las políticas públicas también. A ver, está pensada la jubilación de reparto de acuerdo al aporte de aquellos que estamos en actividad. Quien está jubilado cobra, ¿no? No dan los números, nunca dieron los números, pero y ahora menos porque tenemos mucha gente en la informalidad, lamentable y tristemente, y sumamos señoras que van a cobrar. ¿De dónde sale el dinero, Jimena? Yo entiendo que debe salir del Fondo de Garantía del ANSES. Me parece que, si bien como vos decís, Eduardo, nunca nos dieron los números o siempre estamos ahí con los números, en la Argentina sigue siendo viable jubilarse. Y ha sido viable, al menos en los últimos 20 años que yo trabajo, ha sido viable siempre, con diferentes procesos, con diferentes dificultades. Hay gente que le resulta más fácil, como por ejemplo aquella que estuvo formalizada siempre. Convengamos que estos regímenes excepcionales entran en jubilaciones mínimas. No entran en regímenes diferenciados, entran en jubilaciones mínimas que por ahí perciben algunos beneficios en base a que en general algún nivel de vulnerabilidad presentan. Si no, las personas pueden comprar parte de la deuda previsional, entonces no necesitan acceder a este beneficio. Jimena, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien, buenas tardes. Jimena, dos consultas. El universo de gente que va a ser alcanzada, ¿cuál sería el número, si se puede ya estimar? Y pensando en políticas públicas, ¿en qué están pensando, en qué están trabajando desde el bloque del Frente de Todos? En principio, lo que se plantea primero es alcanzar a 155.000 mujeres aproximadamente, y lo que se tiene medido o cuantificado es que 30.000 sabemos que son ya beneficiarias de la AUH, que pasarían al cumplir los 60 años directamente al régimen jubilatorio. Eso por un lado. Y después, cuando hablamos de políticas de cuidado, ¿qué se está pensando desde el bloque? Varias cosas. En principio hay diferentes proyectos, como por ejemplo el que presentó Gisela Marciota, que tiene que ver con declarar la obligatoriedad en el sistema educativo desde los 3 años, o sea, ampliar aún más la obligatoriedad del sistema educativo. Yo creo que la ley de etiquetado frontal tiene que ver con una lógica de cuidados, que implica obviamente en las infancias directamente. Me parece que si surgieran algunos temas en esto de poder empezar a pensar por fuera de la pandemia, que ha sido bastante difícil en este año y medio, hay varios proyectos que tienen que ver con la posibilidad de la creación de lactarios, de espacios de cuidado, con gestión menstrual. Tiene que ver con poner de relevancia la perspectiva en algún punto de género en la mayoría de los proyectos, y fundamentalmente en aquellos que atañen a las mujeres, en donde podamos pensar el cuidado de las infancias y de las terceras edades, porque no es solamente los más chiquitos, también es qué pasa cuando la población envejece, a cargo de quién quedan, en general de las mujeres de la familia. Entonces, poder pensar una estructura de cuidado en donde nosotras podamos salir a trabajar sabiendo que vamos a tener un lugar donde dejar a nuestros hijos o a nuestras hijas, o que alguien pueda hacerse cargo de nuestros padres en el caso de que envejezcan. Inclusive PAMI tiene un sistema de cuidados que es el cuidado domiciliario, pero para acceder hay que ser en principio beneficiario de la obra social. Qué importante eso que acaba de decir Jimena, ¿no? Porque uno piensa siempre en el cuidado de los más chiquitos. Pero también hay que pensar en el adulto mayor, claro, que necesita de la familia, de cuidados, y no estás. No, y además, bueno, la cuida. tarea de cuidado quedó muy expuesta durante la pandemia, sobre Claro, todo. exacto, Los números reflejaban quienes se hicieron cargo de las tareas de los chicos en casa, quienes estaban haciendo el trabajo en línea con el trabajo formal, así que justamente esos números mostraron Esto que estamos hablando en parte es el después de la pandemia.